En esta preciosa noche nos gozamos de tener con nosotros a la pastora, amiga, hermana en Cristo, Yahansi Martínez, desde la zona de Batán, de Limón, en transporte, en bus, serían más o menos unas 12 horas, nada más. Nos gozamos, pastora, de tenerla. Hace un tiempito tuvimos a su esposo contándonos también un testimonio muy tremendo de lo que Dios puede hacer, lo que Dios hizo y lo que Dios hará, porque el Dios que ellos tienen, el Dios que yo tengo, puede salvar tu vida, puede rescatarte, puede cumplir un milagro en tu vida. Así es que en esta noche ponga atención en lo que queremos compartir con ustedes en este testimonio. Pastora Yahansi, muchas gracias. Dios me la bendiga por acompañarnos en esta noche. Amén, hermano. Dios le bendiga muchísimo y gracias por esta oportunidad y privilegio que se me concede en esta noche. Y saludo también a los hermanos que están ahorita conectados. Dios les bendiga montones y aquí estamos por la gracia y misericordia del Señor. Amén. El viernes pasado, para un anuncio, la teníamos con nosotros, pero por circunstancias personales, tanto suyas como mías, ¿verdad? No pudimos transmitir, pero el tiempo es de Dios y si no se pudo, fue la voluntad de Dios y yo sé que en esta noche va a ser de mucha bendición para usted, amigo o amiga, que lo está viendo, hermana, hermano, o que lo va a llegar a ver. Ponga atención a lo que Dios va a hablar a su vida, ponga atención a lo que Dios quiere hacer con su vida, porque la oportunidad es hoy. Dios quiere salvar tu vida en esta noche, en este día. Pastora, estamos a todos oídos. Yo sé que los hermanos que están conectados están ahí con los oídos afinaditicos para escuchar en esta preciosa noche ese testimonio de parte suya. Dios me la bendiga. Amén. Bueno, pues nuevamente Dios les bendiga. Vamos a hablar un poquito sobre lo que el Señor pues ha hecho en nuestras vidas. ¿Se escucha? Amén, amén. A veces vemos a las personas y decimos que qué bonito, cómo Dios tiene a esa persona en tal lugar, cómo Dios usa a las personas, a los hermanos en este caso. Pero a veces vemos esa apariencia y decimos qué lindo, pero no sabemos cómo fue que llegó a esa persona a ese lugar, hacia ese privilegio. Y en mi caso, puedo decir que por la bondad, la misericordia del Señor es que estoy viva y le estoy sirviendo a Él al lado de mi esposo. Y en esta noche yo quisiera hablarles un poquito sobre lo que es la oración, sobre el poder sobrenatural de la oración, o el fruto, perdón, de una oración. Amén. Y en este caso yo puedo decirle a usted que yo soy un fruto de una oración contestada, porque en tiempos atrás, años atrás, no era cristiana, pero llegué a estos caminos primero por Dios y también por la oración de mi mamá. Para esto quiero leer una cita bíblica, una historia muy conocida de la madre de Samuel. En el capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 27, la escritura dice así de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta fue la madre de Samuel. Todos conocemos de que ella oraba porque dentro de su corazón había un gran anhelo y era tener un hijo y dedicárselo al Señor. Pero esta mujer tuvo que pasar por un tiempo muy difícil, por burlas, por pruebas, por personas que tal vez la señalaban porque ella no tenía hijos. Pero en este caso ella decidió acudir al altar del Señor y orarle a Dios, creyendo primeramente de que el Señor tomara el control de esa petición que ella ponía. Y es que el poder sobrenatural de la oración es algo tan maravilloso que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos. Hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta de ese poder tan maravilloso, muchas veces no tendríamos dudas, no tendríamos desalientos ni desánimos,
porque la oración llega a ser para nosotros una herramienta muy poderosa. Hay una frase de un escritor que dice que la oración es poderosa, tiene un gran y alto poder sobrenatural, porque ella puede sanar y puede dar y puede cambiar vidas. Y así me pasó a mí. La oración, ¿por qué hablo de la oración en esta noche? Porque a veces oramos por nuestros hijos, oramos por peticiones especiales, por la iglesia, por las personas que están allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón. Y en nuestra iglesia estamos orando por las almas, por los que están perdidos. Y en medio de esas oraciones, yo puedo decirle a usted que la mano del Señor trabaja a favor de su pueblo, porque a mí me pasó así. Me pasó así, siendo mundana, no conocedora del Señor. La oración de mi madre llegó hasta donde yo estaba practicando el mal. Y es que quiero contarles un poquito de mi infancia. Era pues una niña que lo tenía todo. Y usted sabe que cuando al hijo se le da de todo, muchas veces se hace malcriado, se hacen algunos berrinchosos, a veces hasta avergüenzan a sus padres porque al tener muchas cosas no valora. Y cuando no valoramos algo, no nos damos cuenta de que estamos haciendo un mal, a veces para nuestros hijos. Y en mi infancia yo lo tenía todo, mis papás trabajaban, me daban lo que quería. Y en medio de eso, entre el ambiente familiar y amistades, vecinos y muchas otras personas, yo me introducí a lo que fue el licor. Teniendo 6 años, empecé a tomar. Luego de ahí, entre pues, la familia, ya 8 años, empecé a tomar. Pero lo que pasaba ahí, hermanos, era que mi padre era alcohólico. Entonces, debido a eso, hubo una separación. Entonces, después de ahí, yo creía, ¿verdad?, que estaba bien, pero pasó hasta los 12 años mi vida, y ahí las personas le empezaban a decir a mi mamá que por qué yo estaba comportándome así, que ya yo estaba agarrando el mismo camino de mi papá, que ya me estaba haciendo como alcohólica, porque teniendo esa edad, yo estaba pues trabajar en un lugar, siendo menor de edad, me escondían, cuando llegaba la policía allá me escondían por ciertos lugares para que cerraran ese local, pero mientras yo trabajaba, yo empezaba a introducirme más al alcohol. Ya trabajaba y empezaba dizque a tomar cócteles, pero cócteles con licor. Ya casi la mayoría de mi salario estaba invertido en lo que yo consumía en ese lugar. Pero como iba pasando el tiempo, hermanos y amigos, yo empecé a conocer personas y es ahí donde quiero decirles que las amistades nos pueden dañar. La verdadera amistad es aquella que nos acerca al Señor, aquella que nos anima y nos motiva. Pero en mi caso, como no tenía a Cristo y quería ser popular y quería dejar la timidez, la vergüenza, entonces empecé a andar ahí con muchas personas. Teniendo 12 años, empecé a conocer amistades que escuchaban música satánica, un rock muy pesado. Me gustaba mucho patinar y debido a eso, al patinaje, empezaba a conocer otras personas porque ya salía ya de esta zona y ya me iba a otros lugares y empezaba a tener muchos amigos y amigas con el asunto del patinaje y ya no patinaba, sino que ya hacía otras cosas, íbamos a bailes y ahí en ese mundo tan, decía yo, tan bonito, que el joven dice que lo tiene todo a sus pies, pero hermanos, ahí conocí amistades que practicaban ocultismo, personas que se reunían a horas de la noche, a medianoche, en lugares oscuros, a practicar tales cosas que no agradaban al Señor. Y ahí estaba yo, aquella muchacha que a esa hora se salía de su casa para ir a ese lugar. No hacía esas cosas
algunas cosas las tocaba, pero había algo dentro de mí, hermanos, que me daba como cierto temor o cierto miedo. Y ahora yo entiendo que a través de eso, de esos momentos en donde estaba cerca del mal, pero no llegaba más allá del mal o a tocar más profundo, era porque mi madre oraba. Yo oía a mi mamá que oraba mucho y yo era una persona que llegaban hermanos a la casa y yo no los aceptaba. Era muy rebelde también, era muy rebelde. Les decía que se fueran, que no querían nada y hasta trataba mal a mi mamá. Por eso es que eso es lo que les decía, que cuando una persona lo tiene todo, se convierte en una persona que pueda avergonzar a otros. En este caso, a mi mamá, que la trataba mal, siendo ella cristiana. Nunca me decía nada. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Usted algún día va a ser una hija de Dios. Claro, hermano, cuando ella me decía esas palabras, había algo en mí que me tocaba, Las hermano palabras Luis. tienen poder, pastora. Claro que sí, pero actuó sabiamente. ¿Qué tal que me hubiera, como dicen, mandado al infierno? Que me hubiera dicho, vaya, húndase y piérdase, pero no. Yo llegaba y llegaba borracha, me llegaban a dejar porque andaba con amistades, este, de otro tipo de gustos. Pero ahí, hermanos, cuando yo llegaba, llegó un momento, sí puedo decirles que llegó un momento que me pegaron, cosa que nunca me habían pegado, pero por lo que estaba haciendo, me lo merecía. Pero ahí fue donde el Señor empezó a tratar conmigo. Pero hermano Luis, puedo decirle que a veces las palabras marcan el corazón. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo algún día la voy a ver a usted en la iglesia. Usted va a dejar esa vida. Claro, cuando ya me dijo esa vez que usted va a ser una hija de Dios, hermano, eso llegó aquí a mi corazón, que yo, por más que, como dice, trataba de con mi orgullo y con mi altivez y con mis malacrianzas, berrinches, así había algo en mi corazón que yo lo aparentaba, que no me hacía nada, pero yo solita en mi cuarto, yo meditaba ahí. Pero lo que vamos, el enemigo me tenía, como dicen, atada. El enemigo me seducía a hacer esas cosas, porque todo se me ponía fácil. Y como yo quería calzar en la sociedad, tener amistades y, y ser popular, entonces hacía lo que ellos me decían cuando yo tenía miedo. Por eso las malas amistades muchas veces pueden destruirnos mucho. Y a mí me pasó así. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de aconsejar a la juventud de que busque del Señor, porque si nosotros no le decimos al joven que busque del Señor, él no lo va a hacer, porque el enemigo va a estar ahí peleando. Por eso hay que siempre predicarles, aunque a veces no veamos que ellos no quieren nada o no quieren hacer nada para el Señor. Llegará un momento que el Señor va a tratar, porque conmigo lo hizo un 15 de septiembre, lo hizo conmigo en el año 2001. Fue como dice lo último. Yo esa vez, todos conocemos que están los desfiles, yo ese día fui a desfilar y me acuerdo que el desfile terminó como a la 1, pero resulta que yo no llegué a mi casa, yo me quedé en una cantina con todo y uniforme y con la lira que tenía, que hasta la fecha, hermanos, no sé dónde está esa lira, qué pasó de esa lira, pero era mía, ¿verdad? Pero, hermanos, fue algo una experiencia única que marcó mi vida, que pues yo lo cuento y yo digo, Señor, tú eres grande, porque ¿quién éramos nosotros para que el Señor un día se fijara en nosotros? Yo puedo decir que yo era una persona mala, no andaba como dicen, con hombres, sino que
era la vagancia, el andar por otros lugares, conocer otras personas y meterme a ese lugar, a ese mundo, hermanos, en donde las personas practican, invocan hasta el mismo enemigo. Y yo estaba ahí, una muchachita inocente, como dicen, una muchachita de casa. ¿Qué tenía que estar haciendo yo ahí? Pero por querer sobresalir en la sociedad, lo hice. Y eso fue lo que me llevó casi que a la perdición, porque el Señor no me permitió llegar aún más a fondo, porque la oración llegó ahí, el Ahora, poder ¿usted sobrenatural llegó. consumió alcohol, drogas? Sí, ¿A qué edad claro. consumió droga? A los 12 años, A los 12 ya años estaba, consumía droga. 12 Usted me años. habló, creo, la vez que conversamos, que usted comenzó o en fiestas, niños, ya usted tomaba alcohol a los 3 años, algo así, creo que Sí, claro, ya le daban de tomar en el alcohol. chupón, en En el el chupón le chupón, daban. sí. Es que es terrible cuando en medio del núcleo, ¿verdad? De casa están esas cosas. Primero, yo lo tenía con mi papá, que era un alcohólico. Mi papá, estaba en las calles tirado. Lo venían a dejar a la casa, cosa que nunca él, dice mi mamá que cuando ellos se juntaron, él no tomaba. Pero un día llegó así y ese día fue para que todo el tiempo él estuviera así. Pero no solamente yo viví ese cuadro en casa, sino fuera de casa. Ya lo veía entre mi familia. Entonces, entre la familia, como decía, ese chiquillo no moleste ni nada, entonces vamos a darle y se lo vamos a echar en el chupón, en un vasito con fresco. Y ahí poquito a poquito se empezó a gustar. Ya yo queriendo en la adolescencia lo reemplazaba por un disque cóctel, pero el cóctel tenía licor, pero ¿cuántos cócteles yo me tomaba para que ese licor me llegara? Y no solo eso, hermanos, a veces, ya, hoy por hoy uno le da vergüenza, pero para ese tiempo era como quien dice, uno se sentía el dueño del mundo. Uno decía, véame, aquí estoy. Y saber que hoy por hoy a uno esas cosas le da vergüenza. Saber de que uno se ponía en cuadros no, no debidos, porque estaba practicando, haciendo cosas que no estaban, que estaban fuera de control, en otras palabras. Pero yo tomaba mucho. Como les decía, ya la mitad de mi salario ya estaba ahí entre el local, la debía, porque yo tomaba mucho. Y no solo eso, las personas me decían, los amigos me decían, le vamos a dar un poquito de droga. Y ya empecé. Eh, Me dieron en cierta ocasión marihuana. Solo una vez la probé, pero de ahí no más. Pero como quien dice, lo fuerte era el alcohol y las pandillas. No era que andábamos haciendo daño, sino que nos reuníamos a practicar esas cosas horrorosas, hermano. Esos son basura del enemigo. Saber de que hay personas que sacan de su tiempo para hacer juegos diabólicos. Yo no solamente hacía eso, sino que me vestía. Hoy tengo mi pelo largo, pero yo tenía el pelo, como decir, como el suyo, hermano Luis, corto, corto. No era un emo, ¿no? Sino Metálico. que era una moda. Tenía mi pelo corto, me vestía con camisas oscuras, con esas portadas de los discos que oía y usaba cosas en las manos. No me cortaba ni nada porque como recalco, no era emo, pero era, como dicen, rockera. Tanto así, hermano, que había un disco que yo tenía en la casa que mi mamá me lo escondía y me lo botaba porque era música que blasfemaba, hermanos. Era música que era una basura del diablo. Señor lo reprenda porque este, eso era lo que me tenía a mí. Yo me ponía, en aquellos tiempos se usaban el Discman, un disc. Claro, mi mamá no me dejaba escuchar eso en la casa porque los vecinos llegaban y le ponían quejas. Entonces, un amigo me regaló
un Discman. Entonces yo dije, bueno, ahí con el Discman me lo pongo, me encierro en mi cuarto y escuchaba, pero hermanos, mi mente se iba. Yo estaba, como dice, en otra dimensión. Sí. Yo podía, yo no oía si alguien se peleaba, si pasaba una ambulancia, nada. Dice mi mamá que ella tocaba y tocaba y tocaba la puerta. Y yo, imagínese usted cómo me tenía, ¿verdad? El adversario con esa música. Pero un día, como les decía, en el año 2001, tenía 15 años, en donde, ¿verdad? Me fui al desfile y me perdí y no llegué a la casa. Llegué a la casa a las 8 de la noche, después de que ese desfile terminó a las 12 mediodía. Y ese día llegué a la casa y mi mamá me encontró afuera. Y ese día, hermanos, me agarraron y me pegó como nunca me pegó, porque seguro ay, estaba enojada o cosas de mamás, ¿verdad? Ahora entiendo yo, porque soy mamá, pero yo digo que también ya era mucho lo que yo estaba haciendo y me lo merecía, porque sí, hay que corregir muchas veces. Y ese día me pegó, le soy sincera, yo no sentí donde me pegaron. Lo que sé que ese día, esa noche, perdón, eh, me pegaron y yo me metí al cuarto y me acosté. Pero al otro cuarto yo oía a mi mamá orando. Yo la oía orando, o sea, yo la oía llorando. Y entonces, pues resulta que en medio de esa noche yo estoy ahí acostada y yo siento como que prendieron la luz, como una luz en mi cara, algo que me invadía. Yo quería abrir los ojos y no podía. Tanto así que llegó un momento que yo me intenté como levantar y cuando yo hice a levantarme, esa luz yo la tenía, pero cerca, cerca, cerca de mí. Entonces me caí de la cama. Entonces en lo que yo me caigo, caigo al suelo, este, esa luz está sobre mí y yo yo me veo en un lugar, pero, y ahí me empiezo a ver con pelo largo y como con una Biblia en las manos, con algo en mis manos, y alrededor de mí había montones y montones de niños. Y eso que yo me veía ahí y me veía en otro lugar, hasta la fecha, no sé los lugares, no sé, pero me veía rodeada de muchos, muchos niños y con una Biblia en las manos. Claro, a mí eso me impactó de una manera, hermanos, ese 15 de septiembre, y yo me lo callé. Normal, yo seguí mi vida normal, seguía trabajando ahí todavía, pero en diciembre ya nos liquidaban. Entonces yo decidí irme para donde mi tía, que vive en San José, en Alajuelita, y fui. Entonces pasé ahí un tiempo con ella, pero resulta que mi tía era cristiana. Y donde mi tía llegaban muchos hermanos y muchos jóvenes, porque el esposo de mi tía era maestro de escuela dominical, ella estaba en las damas y pertenecían a otra denominación, pero había algo muy bonito que estaban ellos ahí, compartían. Y ellos me decían, me hacían verme a mí como que si yo era igual que ellos. Me daban ese amor bonito y me decían, Dios tiene planes con usted, me predicaban y todo, y me invitaban a los cultos. Y yo iba, pero no daba ese paso. Pero hermanos, desde ese 15 de septiembre, yo sentía mi corazón como algo ahí, como que clavaron algo. Y pasó y pasó. En diciembre yo estoy ahí, pasé enero ahí, hasta que el 1 de febrero del año 2002 yo acepté al Señor en un culto, en un hogar. Nunca se me olvida San Juan de Dios de Desamparados en San José.
a las 10 de la noche. Fechas que nunca olvidaré, hermano, porque fue el Señor que tocó mi vida y ahí lloré como nunca. Hice la oración. Y desde que yo terminé de hacer la oración, yo, se me quitó aquello que tenía en el corazón. Yo me sentía liviana, yo sentía como que yo estaba volando. Y resulta que esa misma noche, dice mi mamá, que ella estaba en la casa, estaba solita. Y a la par de la televisión tenía una foto pequeñita mía, pasaporte. Y dice que ella, como a esa hora, se queda viendo la foto. Y dice que ella se queda viendo, pero dice que ella lloraba, pero no lloraba como de dolor, sino que ella lloraba y se reía. Y era que esa misma noche yo estaba aceptando al Señor. Era un gozo de parte del Señor. Sí, amén. Entonces, hermanos, yo puedo decirles que quizás usted tal vez tenga un hijo que usted dice es muy rebelde, no quiere hacer caso, no quiere buscar de Dios. Pero yo le puedo decir a usted que la oración de una madre es contestada. Dios le contestó la oración a Ana. Le dio un hijo varón, lo que ella quería. Yo siempre he dicho, si Ana hubiera pedido gemelos, un niño, una niña, el Señor se lo hubiera dado, tal y como ella se lo dijo. Y el mismo Dios de Ana es el mismo Dios de nosotros. Mi mamá creyó, actuó sabiamente también. Como dice, oraba y también me hablaba, me predicaba. Y ahí el Señor empezó a actuar. Claro, usted le pregunta a ella, ¿cómo fue esa etapa conmigo, esa rebeldía? Hermano, a veces ella lo cuenta y yo me quedo, me da vergüenza, porque, porque hice muchas cosas, la trataba mal. Muchas veces se me olvidaba que era hasta mi propia madre, hermano. Vea cómo el enemigo hace y deshace con las personas que no tienen a Cristo. Por eso, Ahora, el día, a los días del culto, no sé, no me acuerdo si fue a los días, el mismo día, hubo una conversación suya con un ujier o con una persona que estaba en la puerta. sí, sí, porque antes de aceptar a Cristo, fue que el hermano que estaba, yo como les decía, antes de que aceptara al Señor, yo iba a la iglesia, acompañaba a mi tía, a mis tíos. Y había un muchacho que estaba ahí, un muchacho muy de Dios, muy consagrado, de hecho que era muy diferente a los demás. Y este muchacho, cuando yo llegué, él me dijo, me volteó a ver y me dice, a usted el Señor le mostró algo. Cuando él me dijo esas palabras, también yo sentí otro impacto porque yo dije, ¿cómo sabe él? Porque él me hizo así, a usted el Señor le mostró algo. Y ya pues me dice que lea Habacuc 2:3, que aunque la visión tardare, está al fin, espérala porque sin duda vendrá y no tardará. Pero cuando él me dijo eso, yo sentía, hermano, pero era algo que yo luchaba, mi corazón luchaba por querer hacer el bien y dejar el mal. Porque lo primero que a uno se le viene a mente, hermanos, es, ¿y mis amistades? ¿Qué van a decir aquellos amigos? Porque llegué a cometer la locura de que éramos tan amigas que nos cortábamos y, ¿verdad? Un pacto, decían, ¿verdad? Hasta el final. Y ahora usted me pregunta, ¿dónde están esos amigos? Si me ven, ni me saludan, se avergüenzan de mí. Entonces, esas eran malas amistades, no eran amigos de verdad, porque ya no tenemos ninguna comunión. Y cuando ese muchacho dijo esas palabras, yo seguía luchando y seguía luchando y yo iba a los cultos y yo sentía aquel impacto hasta que esa vez ya la acepté al Señor, yo no pude más, porque predicaron, me acuerdo que el muchacho que estaba predicando, la hermana que estaba predicando, decía, tú tienes que salir de ahí, tú tienes que salir de ahí, no te puedes quedar en ese lugar, sal de ahí. Estaba hablando de lo de loco, que saliera.
Y yo me sentía como que me decía, ya Hansi, salga de ahí, salga de ese lugar, salga de ese mundo, no te quedes más ahí. Y hermano, yo no aguanté, yo no soporté. ¿Quién es el barro para altercar con el alfarero? Hermano, yo no podía, yo no puedo, no podía seguir en esa vida. Yo tuve que decir, Señor, aquí estoy. Yo recuerdo que yo caía al suelo, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí seguro detuvieron el mensaje o no sé, o notaron. Y ya llegó la hermana y me dijo, haz la oración de fe. Confiesa a Cristo en tu vida y vas a ser libre, vas a seguir en el buen camino, porque tienes que salir de ahí, me decía, y hermano, y era aquello, y él me decía, ¿ya quieres salir de ahí? Yo lloraba, yo decía, sí, yo quiero salir de ahí, pero tengo miedo, decía. Y empezamos a hacer la oración, lloraba, lloraban por mí, y hermanos, yo sentí una paz, como decía el canto que cantaba la hermanita Susan, que Él es mi paz y Él ha roto todas mis cadenas. Él lo hizo conmigo, lo hizo conmigo. Y por eso estoy muy agradecida con el Señor, porque pues no llegué a más, a tocar más profundo, porque la oración llegó, hermano. El Espíritu Santo trató conmigo. Puedo decir que soy una respuesta, la respuesta de la oración de mi mamá, que gracias a ella que no desistió, sino que persistió en orar y orar por mí, aunque le hacía la vida de cuadritos, hermano. Aunque le daba dolores de cabeza, aunque no le daba paz seguramente, porque yo me escapaba y me escondía ahí a la ropa de trabajo y yo no me importaba, yo me fui con lo que tenía puesto a trabajar. A las 12 de la noche yo me escapaba, hermano, pero el Señor me encontró, me salió al encuentro el Señor, me libró, me perdonó y por eso yo estoy muy agradecida con el Señor. Decía una vez un pastor, yo me debo al Señor. Y así estoy yo, hermano. Yo me debo al Señor, porque ¿quién soy yo para darle la espalda al Señor? Porque no crea, uno llega a los caminos del Señor y uno se siente también en susto. Uno siente que no vale nada. Pero el Señor iba poco a poco tratando conmigo, limpiándome, purificándome, porque tampoco fue fácil, hermano, de la iglesia. Yo recuerdo que cuando se acercaban los 31 de octubre, esos muchachos venían a la puerta de mi casa como a los 3 meses de recién convertido, me decían, vámonos, vámonos, no siga ahí en la iglesia, es mentira que usted está ahí, usted no va a cambiar, usted tiene que ir con donde nosotros. Y muchas veces, hermano, quise ir, pero ahí en ese momento el Señor tomaba el control de mi vida y no me dejaba salir. Pero yo lloraba, yo decía, prefiero llorar a no caer, a no estar atrás, porque después yo sentía que me hubiera costado volver al Señor, pero Dios me guardó, me ayudó, me ayudó el Señor. Y Ahora, ahí, dos consejos. Dos ok, consejos. Uno, que yo me imagino, no puedo ver, porque no tengo el teléfono conectado al internet. Imagino que hay madres al otro lado escuchando su testimonio y quizás están hablando así en los mismos zapatos que estuvo su mamá. sí, Quizás están pasando, atravesando lo mismo y quizás ven lejos aquella respuesta, aquella oración. Quizás muchas veces sienten como que aquella promesa de Dios no se va a cumplir, de que Cristo ya viene. Y un consejo también para aquella juventud que está dentro de la iglesia, que el enemigo está atacando a la juventud, que el enemigo sabe que le queda poco tiempo.
y está queriendo destruir a la juventud en estos tiempos. También para aquellos jóvenes que están allá afuera, que quizás están practicando aquello que usted practicó, drogas, alcohol, ocultismo, muchas cosas que tanto usted lo sintió en su corazón, ellos lo están sintiendo en su corazón. Hay algo que dentro de ellos les dice que están mal, ¿verdad? Pero están atados y necesitan una respuesta, necesitan la libertad. Pero hay algo curioso en la oración, Pastora Yahansi, que la Biblia lo dice, que es la oración eficaz del justo. Y se corrige eso, porque muchas veces en los altares se predica y se habla y se dice la oración del justo. Quitamos lo eficaz. Hay un fuerte peso en una oración eficaz. Pues, ¿qué aconsejaría usted a esas madres, a esos jóvenes que están dentro y a esos jóvenes que están afuera? Bueno, a las madres que sigan perseverando, que no desistan. Yo veía a mi mamá que siempre oraba y oraba en las madrugadas, hasta la fecha todavía ella practica el orar, una mujer de oración y no solamente era orando, sino que cuando usted ve a su hijo que, perdón, cuando usted lo vea que se comporta mal, usted no lo juzgue, sino dígale, tú vas a ser un siervo de Dios. Usted un día le va a servir al Señor. Y aunque él se burle, porque yo decía, ¿qué le pasa a usted diciéndome eso? ¿Qué le pasa? Pero ahorita tengo una manera respetuosa, pero antes no la tenía para decirle a ella eso, porque estaba llena de rebeldía. Había desobediencia en mí. Y usted sabe que un espíritu de rebeldía es un espíritu fuerte. Y ella me decía, yo la voy a ver, y siempre me sonreía. Y me decía, usted un día va a predicar, un día usted le va a servir al Señor. Y me lo decía, y no solamente ella, me lo decían los hermanos. Y aunque yo me enojaba en ese momento, mi hermano, cuando yo estaba sola en mi cuarto, y aún escuchando aquella música maligna, yo me acordaba en ese momento y había algo dentro de mí, porque nuestras palabras tienen poder. Y si usted, hermana, ve que su hijo no quiere nada con Dios, siga orando, siga clamando, siga peleando, pelea por él, porque hay un enemigo que no está quieto. El enemigo nos pone todo al alcance. Abre puertas que uno nunca las imagina. No, dice, cómo en ese momento yo tuve al alcance ese objeto. Porque no solamente eso, hasta llegó el momento que me quería hasta suicidar, quería matarme. Porque aunque creía que estaba todo bien, había momentos de depresión. Porque lo que el enemigo ofrece es malo, es pasajero, es por un momento, pero ya después el joven queda angustiado, queda triste, desanimado. Pero las madres tienen que orar. Ana tocó el corazón del Señor. Nosotros como madres podemos tocar, mover la mano del Señor por medio de la oración. No desiste, persiste en la oración, porque dice la Biblia que todo lo que pidamos en oración va a ser hecho. Vamos a recibirlo, pero hay que creer también. Son dos cosas, perseverar y tener fe. Y ahí el Señor hará lo que tenga que hacer. Y a los muchachos que dejen esa vida, que busquen de Dios. El que está en la iglesia, sométase al Señor. Dios tiene grandes cosas lindas con la juventud. La juventud es la flor de la iglesia. La juventud es especial para el Señor. La juventud es una fuerza que Dios quiere utilizar para ensanchar la obra de Él. Y aunque el enemigo nos está peleando, la iglesia tenemos que orar por la juventud.
porque hermano, lo que yo hacía en aquel año, y estoy hablando del año 2001, a un año más atrás, 2000, hoy en día se está haciendo, y se está haciendo más fuerte, hermano, porque hay personas que lo están haciendo. Aquí donde soy de la zona de Matina y vivo en Batán. Y aquí en Batán puedo decirle que hay cientos y cientos de jóvenes que están en este camino. Quizás los vemos y usted dice no, pero como les digo, en la noche se reúnen. Y así debe de haber en todo el territorio nacional, toda Costa Rica. Pero la iglesia tiene que orar. Y el joven tiene que buscar de Dios, porque nosotros sin Dios no somos nada. Yo ahora yo digo, ¿cómo me hubiera gustado haberme criado en el Evangelio? No haber conocido eso, hermano. No haber probado eso, esas cosas. Pero Dios tenía un tiempo para mí. Por eso yo aprovecho al máximo servirle a Él en agradecimiento de lo que Él hizo con mi vida. Y Dios tiene grandes cosas para la juventud. Busquen del Señor y el Señor nos va a librar, nos va a ayudar. Hay un refrán que dice que aquí corrió, pero no cayó, algo así dicen, de que es mejor correr de la tentación. Corrió, que murió. Amén, así es. Soy muy mal para eso, pero algo así es, amén. De que es mejor correr, hermano, correr, aunque digan, usted es un anticuado, aunque yo pasé situaciones en el colegio, estudiaba en el colegio nocturno y resulta que en ese año los compañeros que tuve ahí eran los compañeros con los que yo practicaba aquellas cosas del enemigo. Y ellos me decían, me hicieron bullying. En aquel tiempo no se conocía, pero era bullying porque me tuve que salir, porque me acechaban y me decían, usted está en la iglesia para aparentar que usted sigue siendo igual. Me señalaban, pero el Señor me ayudó, entonces yo huí y no planeé. Hay veces hay que huir de ciertas cosas, de ciertas tentaciones, porque el enemigo quiere hacerle caer a la juventud. La juventud es un tesoro en las manos del Señor. Son los que sigan adelante y se esfuercen. Para terminar, pastora, en el sueño se vio un grupo de niños. Estos niños son Bueno, desde ahí que acepté mi vida al Señor en el año 2002, ya tenía 16 años, que ya había cumplido los 16 el año anterior, y a esa edad acepté al Señor. Me vine de San José a la semana, me vine para la casa, o sea, de mi mamá, y empecé a congregarme en la iglesia de mi movimiento. Y a los 3 meses me tomaron en cuenta como asistente de escuela dominical de la maestra, una mujer que aprendí bastante, me enseñó mucho. Y me dejó porque llegó un momento que ella no llegó a dar escuelita y me tocó a mí. No era bautizada, hermano, pero no sé, estaba ahí en ese lugar, estaba ahí. El pastor creía mucho en mí, confiaba en mí. Gloria a Dios por esos pastores que creen que Dios cambia y que Dios da oportunidades. Y ahí empecé a servirle al Señor. En los niños, imagínense, el año 2000, y aún sigo ahí. Amo trabajar con los niños. Y los niños son muy especiales para el Señor. Lo amo y hay un fuego dentro de mí por la niñez. Quiere decir que el Señor pues marcó mi vida en este año, porque me gusta hacerlo, lo amo y no me canso. Y ahí están, yo digo, seguro eran esos niños con los que estoy ahora o he estado años atrás, porque no he dejado de estar ahí en esa parte, sino más bien siento más
más peso, más responsabilidad, más compromiso, y hasta que el Señor lo quiera, hasta que Él venga. Lo único que puedo hacer nada más es servir al Señor, hermano, nada más servirle y no contradecirle tampoco, sino, Señor, aquí estoy, tú hiciste, me salvaste, me rescataste y me debo a ti, mi vida es tuya. Y ahí y estoy sirviéndole al Señor ahí, ahora que mi esposo es pastor, también estoy ahí al lado de él. Y eso para mí es una bendición, un privilegio, porque me ama servir al Señor y me toma en cuenta también. Para mí es una gran bendición ser esposa de un pastor que ama al Señor. Entonces así, hermano, servir al Señor, siempre servir hasta que Él decida venir por nosotros. Amén. Tiene dos hermosos hijos, una parejita. Amén. Salió uno para cada uno. Ajá. Pastora, para concluir, aprovechando su compañía, el testimonio que nos compartió hoy, quisiera que usted nos haga esa oración final en cuanto a orar por esas madres, por esos jóvenes, adolescentes, niños, ¿verdad? Por fortaleza, si hay alguno entre nosotros que tenga alguna necesidad, alguno que quiera entregarse al Señor, alguno que quiera reconciliarse. Aproveche esta oportunidad que Dios está dando para que venga Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, Pastora Yahansi, Amén. Hoy es Cristo, el día Cristo aceptado. viene ya. Cristo viene ya y no podemos pensar en el mañana. Dios está alertando al mundo y está preparando a su pueblo. Pastora. Amén. Así es. ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? Porque creo que no estaría viva. Pero llegó la oración, llegó la benevolencia del Señor. Y querida hermana o hermano, a veces los padres también están sufriendo por sus hijos. Porque hoy el enemigo más fuerte que decimos son las drogas. Las drogas, tanto el alcohol no, sino que hoy vemos muchos muchachos en la droga, en pandillas. Y tenemos que seguir orando por ellos. Llegará el momento. Dios tiene un tiempo para cada uno de ellos. Yo decía mi tiempo, ¿por qué no llegó cuando era niña? Pero llegó hasta los 16 años. Quizás su hijo ahorita es ya un adulto, pero Dios tiene un día establecido para él y para él. No desista y siga orando. Y voy a orar por esas madres para que el Señor les dé fuerza. Bendito y soberano Padre celestial, en esta hora, Dios mío, te doy la gloria y la honra y las gracias por estos momentos, porque sé que este testimonio ha sido de bendición y edificante, Dios mío, para aquellas mujeres que están orando por sus hijos. Señor, yo creo que hoy la fe se ha activado, Dios mío, y esa fe va a operar milagros en cada una de las familias, Señor. Bendice a esas madres, ayúdalas y fortalecelas. Dale, Señor, sabiduría, Dios mío, inteligencia para que puedan encaminar, instruir a sus hijos. Señor, que ellas tengan el respaldo de tu Santo Espíritu a la hora de hablar y de actuar, Señor, en medio de ese entorno que quizás se va a tornar fuerte, Señor, de rebeldía, pero que ellas puedan levantarse, Señor, y ser valientes y que puedan tener autoridad. Ayúdalas, fortalécelas. Contesta la petición que ellas presentan, Señor. Aumentale la fe, Señor, que ellas puedan creer y tener confianza, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toma el control de esa oración, Señor. Que esa oración mueva tu mano, que esa oración toque tu corazón, Señor. Que esa oración pueda ser como la de Ana, Señor. Que esa oración pueda ser como la de Jara, Señor, que ensanchó, Dios mío,
que cruzó más allá de las fronteras, de las barreras, Señor, que pueda llegar en medio del abismo oscuro, esa luz inalcanzable de Cristo. En el nombre de Jesús, fortalécenos y por la juventud, Señor, para que tomes el control y trates con cada corazón, Señor, con aquel corazón endurecido, Padre, con aquel joven que se niega a buscarte, Dios mío, trata, Dios mío, inquieta, Espíritu Santo, aún cuando duermen, Señor, tratar con ellos, Señor, con tus manos divinas, rescátalo, Salvador bueno, Dios, haz una obra maravillosa, háblale por sueños, por tu palabra, usa el medio que tengas que usar para que alcance, Señor, tu palabra y toque el corazón de ese joven que está descarriado, de ese joven que no quiere buscarte, que no ha tomado la decisión de aceptarte, Cristo, en el nombre de Jesús, en tus manos están, Señor, esta oración para que tú hagas como quieras hacer y que tu santa y bendita voluntad, Señor, sea hecha en el nombre de Jesús, Señor, porque aunque a veces no creemos, Señor, sabemos que todo hay un propósito y todo obra para bien, Señor, y creemos que la oración eficaz del justo, la oración de una madre, de un padre, de la iglesia puede mucho, Señor. Puede mover tu mano, puede actuar en medio de lo sobrenatural, Señor, y traer bendición que sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero Señor, Ana Yancy, pastora, gracias por ese tiempo sacado para compartir con nosotros ese testimonio maravilloso, hermoso, lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en su vida. Y yo sé que va a ser también en muchas vidas que también han sacado el momentito para acompañarnos en esta preciosa noche. Pues gracias, salúdeme a su esposo. Gracias, amado amigo, amado hermano, amigo, hermana amiga, que nos vio en esta noche.